Santo sea el nombre del Señor. Números, capítulo 12. Amén. Amén. Se encuentra en el Antiguo Testamento, amén, después del libro de Levítico. Está los primeros, ciertos 5 libros del Pentateuco, amén. Números, capítulo 12. Búsquenlo con calma, amén. Vamos a esperar para que todos lo podamos leer juntos. Amén. Santo sea el nombre del Señor. Amén. Números, capítulo 12. Amén. Santo sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Glorificamos, exaltamos el nombre del Señor. Amén. Dios, bendito tú eres, Señor. Amén. Vamos a estar leyendo la palabra, amén, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice, María y Aarón murmuran contra Moisés. Amén. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió y la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Amén. Amén. Santo sea el nombre del Señor. Amén. Vamos a orar por esta palabra. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, vamos a tu presencia, Padre, una vez más, Señor. Rogando, Padre amado, en esta hora, Señor, por tu palabra. Rogando, Señor amado, por aquella palabra, Señor, que hemos leído, Señor. Que pueda, Padre amado, en esta hora, Señor, ser revelada, Señor, hacia nuestras vidas, Padre. Padre de la gloria, yo te ruego, Señor, en esta hora, Padre, que tú sujetes mi vida, Señor, en obediencia a ti, Padre. Y puedas, Señor, usarme, Padre, como un vaso de honra, Padre, para ti, Señor. En esta hora, Padre, yo te ruego, Señor, por este lugar, Señor, que pueda ser todo sujeto, Padre, a tu presencia, Señor. Te ruego en esta hora, Señor amado, que cada vida, Señor amado, pueda ser revelada tu palabra, Señor, entendida, Señor amado. Yo te ruego en esta hora, Señor, que tú destapes los oídos, Señor amado, y que tú reveles, Señor, esta palabra, Señor. Que tú, Padre amado de la gloria, tomes el dominio de las mentes, Señor amado, para que puedan comprender, Señor amado, lo que tú quieres hablar, Señor, a tu iglesia, Padre, a mi vida, Señor, a cada vida, Padre. Yo te ruego en esta hora, Señor, que tú nos bendigas, Padre, bajo tu presencia, y tú sujetes, Padre, todo a tu voluntad, Señor, en esta hora, Padre. Sé tu, Padre de la gloria, cubriéndonos, Señor, bajo tu presencia. Sé tu, Padre, guardándonos en esta hora, Señor, de toda artimaña del enemigo, Señor. Sé tu, Padre de la gloria, derramando tu unción, tu gracia, Padre, sobre nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, presentamos esta palabra, Señor, ante ti, Padre, para que sea dada, Señor, bajo tu perfecta voluntad, Señor. En el nombre del Padre, Señor, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Santo sea el nombre del Señor. Amén.
hemos leído esta palabra, hermano, amén, dice, tiene como título, ¿cierto? María, amén, y Aarón murmuran contra Moisés, amén. Si bien, ¿cierto? Podemos ver, amén, que todo el capítulo 12, amén, habla sobre esto, amén, dice, amén, ¿cierto? Que María y Aarón hablaron, ¿cierto? Contra Moisés, contra el ungido o el elegido de Jehová. Amén. Entonces, ¿cierto? Cuando uno ya lee el título, uno dice al tiro, ya sé de lo que se trata, ¿cierto? Esta palabra, ¿cierto? De alguien que habló, que murmuró sobre Dios había elegido. Amén. Sabemos, ¿cierto? Que Moisés era el siervo, amén, que Dios había escogido para que hablase al pueblo, amén, para que hablase a su pueblo, el siervo que Dios había elegido, ¿cierto? Para hablar cara a cara con él, ¿cierto? Amén. Y poder, ¿cierto? Ser entregada las órdenes al pueblo de Dios, amén, era como el guía del pueblo de Dios, amén. Sabemos, ¿cierto? Que era Moisés a quien había escogido el Señor, porque dice, ¿cierto? Que él era un hombre manso, más que todos los hombres, dice, ¿cierto? Moisés era un hombre muy manso, dice, más que todos los hombres que había sobre la tierra. O sea, Moisés tenía una cualidad, por algo el Señor le había escogido, amén. Por algo el Señor, ¿cierto? Había derramado esa bendición sobre él, porque tenía una virtud especial, amén, tenía algo que el Señor, amén, le había bendecido, amén. Pero acá, ¿cierto? Donde podemos ver, dice María y Aarón, ¿cierto? Y habla la escritura, ¿cierto? Y María y Aarón, si bien eran familiar también, ¿cierto? De Moisés, pero también eran, podemos decir, eran como hermanos en la fe, amén, porque eran, ¿cierto? Servían al mismo Dios, se suponía, ¿cierto? Que servían al mismo Dios, que recibían órdenes del mismo Dios, amén. Y quiero, mi hermano amado, hablar en este día, amén, lo que el Señor ha ministrado en mi vida, de cuán peligroso es cuando alguien murmura de un siervo del Señor, cuando alguien habla o se va en contra de un hijo de Dios, amén, porque esta palabra, hermano, ha sido revelada a mi vida, primeramente, amén, y yo quiero que usted lo tome en este día como una enseñanza, no como quizás que vaya a pasar por su mente que pasó, alguien habló de alguien, no, amén, sino que esta palabra, hermano, fue revelada porque nosotros como iglesia somos una iglesia, ¿cierto? Que estamos recién empezando. Y yo siempre digo, tenemos que ir aprendiendo, ¿cierto? Todo lo que nosotros, los hijos del Señor, no debemos de hacer. Amén. Amén. Y esto, hermano, es una... Yo siempre, ustedes saben, siempre llamo una peste. Siempre, ¿cierto? Yo llamo a las cosas que el Señor nos agrada a nosotros son como pestes, ¿cierto? Que si usted a veces no la sabe tratar, puede contaminar a otro y a otro, ¿cierto? Amén. Y la peste puede ser que nunca acabe. Pero si usted la supo tratar bien, ¿cierto? La peste desapareció y no volvió. Amén. Entonces siempre yo hablo como peste que quieren contaminar al cuerpo de Cristo. Amén. Pero, hermano amado, yo creo que usted, ¿cierto? Tome este día esta enseñanza que es para todos nosotros, no porque acá haya pasado algo, amén, sino que porque debemos de aprenderlo, amén, porque es parte de las palabras del Señor y debe estar marcado, ¿cierto?, en nuestra vida. Y acá, mi hermano, es una palabra, una gran palabra, una gran enseñanza para nosotros, amén, porque mire, yo leí hasta el versículo 7, amén, pero si nosotros seguimos leyendo más abajo, dice... Pues yo voy a leer, hermano, dice, cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y veré la apariencia y verá la apariencia Jehová, porque pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Dice, y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí estaba leprosa. Amén. Amén. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Dice, ¿cierto? Primero, ¿cierto? Que Jehová les llamó, y Jehová dice que los llamó a los tres. Amén. ¿Cierto? Entonces usted dirá,
¿por qué el Señor llamó, cierto, a Moisés en medio de ellos si era Aarón y María los que habían cometido la falta? Amén. Pero aquí podemos ver, cierto, que el Señor se encargó de revelarle a Moisés qué vieron lo que había pasado. Amén. Amén. ¿Qué era lo que había, cierto, sucedido? O sea, que aquella mujer, aquel hombre, habían hablado en contra de Moisés, pero no se estaban dando cuenta que no era en contra de Moisés, amén, que estaban hablando, amén, sino que encendieron la ira de Jehová, amén. Entonces dice, y la nube se apartó, cierto, y aquí María estaba leprosa, o sea, cayó juicio sobre María. Amén. Amén. Cayó, dice que lepra, ¿cierto? Cayó peste. Entonces ahí es donde nosotros debemos ver y decir, cuán cuidado debemos de tener nosotros cuando hablamos de un hijo de Dios, cuando hablamos, ¿cierto?, de un ungido. Amén. Amén, gloria a Dios. De un siervo de Dios. Amén. Porque aquí si usted lee, ¿cierto? Como estábamos leyendo arriba, dicen ellos, ¿y qué acaso solo a Moisés le habla Dios? ¿A nosotros no? ¿Solo a Moisés habló Jehová? ¿A nosotros no? Entonces acá podemos ver, ¿cierto?, cuando se comienza a meter como la envidia, ¿cierto?, dentro de la iglesia. Amén. La envidia, ¿cierto?, que empieza a rodear a los hijos del Señor. Porque dice, bueno, ¿y por qué a él y a nosotros no? ¿Y acaso a mí no me puede hablar el Señor? ¿Y acaso yo no puedo tener eso? ¿Y acaso yo no puedo orar como ora Él? ¿O acaso yo no puedo tener eso que tiene ella? ¿Y por qué Dios le habló a ella y a mí no? ¿Y por qué Dios le habló a él y a mí no? Entonces acá es cierto donde nosotros tenemos que decir, cuidado, porque a veces si nosotros vienen esos pensamientos, o si a nosotros vienen ciertas esas palabras, no lo estamos cuestionando a nosotros mismos, estamos cuestionando al Señor. Porque ellos pensaban que estaban hablando de Moisés, pero a quien ellos estaban cuestionando era a Dios. Amén. Porque dijeron, ¿acaso a Moisés nomás le habla el Señor? ¿Que acaso a nosotros no puede hablarnos? Entonces, ¿qué es lo que vino a ellos? Envidia, ¿cierto? Amén. Entró la envidia, entró, ¿cierto?, el celo, entró la rebelión, porque al final se estaban rebelando contra el Hijo de Dios. Amén, contra el ungido del Señor. Y eso no quería decir, ¿cierto?, que ellos no fueran hijos de Dios. No quería decir, ¿cierto?, que el Señor no hubiera derramado, ¿cierto?, su bendición sobre ellos. Sino que era que Dios, ¿cierto?, había escogido a alguien para derramar una bendición especial sobre él. Y no es que el Señor tenga hijos favoritos, porque el Señor no tiene hijos favoritos, somos todos iguales ante la presencia del Señor. Amén. Pero dice, cierto, Él tiene los tiempos, y ese era el tiempo de que el Señor había escogido, cierto, a Moisés. Amén. Ese era el tiempo, cierto, donde el Señor había dicho, aquí yo voy a hablar cara a cara con mi siervo. Este cierto es el siervo que yo voy a usar en este momento, ¿cierto? Y acá, cierto, como hablábamos, decíamos, ¿qué se metió? La envidia, ¿cierto? La rebeldía, ¿cierto? Entonces, ¿qué podíamos ver abajo? Dice que María quedó leprosa. Amén. Y después dice, y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto al salir del vientre de su madre. Tiene ya media consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que le sanes ahora. Amén. O sea, se da cuenta que aún Moisés, viendo, ¿cierto?, que ellos habían hablado de él aún rogó misericordia, ¿cierto?, para ellos. Amén. Y quizás, ¿cierto?, ¿cuántas veces a nosotros no nos ha pasado esto? Quizás, ¿cierto?, nuestros labios han sido presurosos para hablar en algún momento, ¿cierto? Y no nos hemos dado cuenta que de que estamos hablando es un hijo de Dios. Es un siervo del Señor. No es cualquier persona. Amén. Amén. Entonces, por eso esto es una enseñanza grande para nosotros, hermanos, porque dice que juicio de Dios puede venir para nuestras vidas.
Dice que María quedó leprosa. Amén. Y dice que Aarón pidió misericordia, porque si no, quizás, ¿qué le hubiera pasado a él? Amén. Aarón pidió misericordia y Moisés intercedió. O sea, aún así el siervo de Dios siguió intercediendo por aquellos que habían, ¿cierto?, hablado mal de él. Amén. ¿Cierto? Entonces, hermano, yo sé que esta palabra es una palabra que no tiene que pasar por alto en nuestras vidas. No es una palabra que nosotros debemos mirarla con simpleza, sino que es una palabra, ¿cierto? Muchas veces sabemos y decimos, no, si todos sabemos que murmurar es malo. Todos sabemos, ¿cierto?, que hablar es malo. No podemos hablar, no podemos, ¿cierto?, decirlo en la boca del buen chileno, pelar, ¿cierto? Amén. Todos sabemos que es malo, pero fíjese, sí, es malo, hermano, pero fíjese cuando usted habla de un hijo de Dios, ¿se da cuenta el juicio que puede acarrear para su vida? Porque usted no es quien para cuestionar a quién ha escogido Dios para darle, quizá aquí estamos hablando, ¿cierto?, de Moisés, ¿cierto? Sabemos que él era un escogido sobre muchos, o sea, era una bendición grande la que estaba derramada sobre él, ¿cierto? O sea, pero quizás, no sé, usted muchas veces a lo mejor ha visto un don en otra persona, quizás ha visto, no sé, una gracia en alguna persona, un talento, y quizás usted ha dicho, bueno, ¿y por qué él y yo no? Bueno, ¿y por qué? ¿Me entiende? Entonces, tranquilo, todo su tiempo. Amén. Amén, todo su tiempo. El Señor, ¿cierto?, dice que Él da, ¿cierto?, como a Él le place, ¿cierto? Dice que los tiempos son de Él. Amén, los tiempos son de Él. Entonces debemos de tener cuidado, ¿cierto?, cuando nosotros somos presurosos muchas veces para llegar y cuestionar a los demás, porque no es que estamos cuestionando a la persona, sino que estamos cuestionando a Dios. Amén. Así como lo hizo María y Aarón, amén. Y en el mismo libro de Números, capítulo 14, 27 dice, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Diles, vivo yo Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré con vosotros. Amén. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros del vientre, años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Amén. Entonces se dan cuenta que ahí el Señor está diciendo, ¿cierto?, era un pueblo rebelde, un pueblo que desobedecía, un pueblo que el Señor le decía, vayan para allá, y ellos querían ir para acá. Un pueblo, ¿cierto?, que el Señor le decía, tienen que hacer esto, y ellos querían hacer lo otro. Y creían que agradaban a Dios, y creían que estaban haciendo las cosas bien, creían que servían al Dios de Israel. Amén. Pero sin embargo sus actos, amén, hablaban de otra cosa. Y más encima, dice, era un pueblo murmurador. Era un pueblo que murmuraba, un pueblo que todo lo cuestionaba. Que si Moisés, ¿cierto?, el Señor le decía a Moisés, diles que vayan para allá, ellos, una, no obedecían, y otra, ¿cierto?, si obedecían, murmuraban. Si obedecían, decían, ya vamos a ir, porque Dios habló a Moisés, tenemos que ir, ya vamos, pero no lo hacían calladitos, sino que murmuraban. Más encima, entonces el Señor, ¿cierto?, ya estaba cansado y dijo, o sea, ¿hasta cuándo murmuran de mí? Entonces esto es una enseñanza para la iglesia, hermano, que no debemos ser personas murmuradoras, personas que hablen, que cuestionen, amén, donde Dios ha derramado su gracia, donde Dios ha derramado sus dones, donde Dios ha derramado su unción. Amén. Y aún es más peligroso, hermano, aquí lo podemos ver, ¿cierto? Como hermano, podemos decir, uno no debe murmurar del hermano, pero cuidado cuando se murmura de los hijos de Dios. Es malo murmurar de cualquier persona. Es feo, hermano, es malo y es feo. Amén. Amén, es pecado. Y más aún cuando uno lo hace de un siervo del Señor. Más aún cuando uno lo hace de un ungido del Señor. Y hermano, y déjeme decirle esto. Como hablábamos al principio de la peste, se da mucho, hermano, se da mucho.
que las personas, ¿cierto? Como la otra vez escuchaba una persona que decía, cuando tú estás, ¿cierto?, viendo un partido de fútbol y tú estás viéndolo de afuera, tú dices, pero ¿por qué no la tocó? Pero pues yo nunca he jugado. Bueno, sí, una vez jugué re mal. Pero una vez jugué a la pelota, ¿ves? Pero cuando uno ve el partido de afuera, uno dice, tócala. Y yo he escuchado, ¿cierto? Dice, tócala, pero ¿por qué no le pegó? Pero yo le hubiera pegado acá, pero mira, se la perdió. Y todo habla, ¿cierto? Pero el que está jugando es el que está en la cancha. Amén. Es el que se está llevando el trabajo. Amén. Amén. Es el que a lo mejor se le fue la pelota, pero no sé, pues es el que estaba ahí, donde, como se dice, donde las papas queman. Entonces Amén. los que están de afuera, es muy fácil hablar, es muy fácil murmurar, pero como se dice, en la cancha es otra cosa. Amén. Amén. Entonces cuando usted, amén, ¿cierto? Con guitarra es otra cosa. Amén. Amén. Dice, oh, yo tocaría bonito, oh, yo lo tocaría así, yo tocaría esta alabanza así, yo la tocaría, esta canción debería ser más rápida, más lenta, esto. Y hablan, y opinan, y murmuran, ¿cierto? Pero cuando usted tenga la guitarra, es diferente. Amén. Es otra cosa. Amén. Entonces, acá podemos ver, ¿cierto? Quizás para Moisés no era fácil, porque había una responsabilidad grande. Amén. Claro, a lo mejor uno puede decir, oh, qué privilegio, a mí me hubiera gustado estar ahí. Pero quizás Moisés muchas veces dijo, Señor, ¿pero por qué yo? ¿Por qué, Señor, me tenía que escoger a mí? Porque era una responsabilidad, era un privilegio, pero era una responsabilidad grande. Amén. Y algo duro, hermano, porque guiar a ese pueblo rebelde, Amén. a ese pueblo porfiado, Amén. era fuerte para él, pues. Amén. Imagínense que él estaba, no sé, pues ahí, quizás poniendo todo de él, ¿cierto? Para poder hacer lo que el Señor le decía que el pueblo tenía que hacer. Y el pueblo se iba para otro lado igual. ¿Te cree que era fácil? Y él decía, pero Señor, claro, o sea, cualquiera lo miraba para afuera y decía, chuta, pero ¿y por qué escogió a Moisés y no me escogió a mí? Pero para Moisés no era fácil la tarea, ¿cierto? Para Moisés no era fácil guiar a ese pueblo rebelde. Amén. Amén. Santo sea el nombre del Señor, amén. Entonces, hermano, yo por eso le decía, tomémoslo, ¿cierto?, como una enseñanza, decir, Señor, líbranos, ¿cierto?, de no murmurar. Y algunas veces, ¿cierto?, si a lo mejor vemos así, sobre María cayó lepra, sobre mi vida también pueda caer quizás qué cosa. Entonces no es llegar y hablar, porque eso va a traer consecuencias. Eso va a traer algo sobre su vida. Porque aquí, ¿cierto?, dice, y aún así después no lo seguimos leyendo, pero dice, ¿cierto?, que Moisés pidió misericordia, pero igual tuvo un castigo. Dice que igual fue sacada, ¿cierto? Fue sacada del pueblo por 7 días. Amén. Entonces, el pecado no quedó inmune. Amén. El pecado, ¿cierto? Quizás Dios tuvo misericordia, ¿cierto? Perdonó, ¿cierto? Aarón, amén. Amén, lo vamos a leer. Dice, respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Amén. Entonces ahí podemos ver, ¿cierto?, la misericordia de Dios. Amén. Podemos ver, ¿cierto?, su amor, porque muchas veces he escuchado y dicen, es que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios castigador, ¿cierto? Eso dicen muchas veces. Pero hermano amado, dice, igual hubo consecuencias. O sea, el pecado no quedó inmune, el pecado del Señor, ¿cierto? Moisés pidió misericordia, el Señor tuvo misericordia. Amén. Pero también se tuvo que pagar, ¿cierto?, una consecuencia de ese Amén. pecado. No quedó inmune. Amén. Amén. Y Proverbios capítulo 11, versículo 12, dice, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que anda en chisme descubre el secreto,
mas el del espíritu fiel lo guarda todo. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Amén. Amén. Entonces, ¿cierto que dice? En el que carece entendimiento menosprecia a su prójimo. ¿Qué fue lo que le pasó a María y Aarón? Menospreciaron a Moisés. Amén. Porque dijeron, bueno, ¿y por qué le habla a él y a nosotros no? ¿Acaso lo menospreciaron? ¿No lo vieron como el ungido de Dios? ¿No lo vieron como el siervo de Dios quien el Señor había escogido? Entonces dice, el que carece de entendimiento, y eso muchas veces nos pasa a nosotros, encarecemos de entendimiento, por eso menospreciamos a las personas. Dice, a su prójimo. Amén. Por eso muchas veces decimos, bueno, no hay que el Señor le va a dar a este, pero si el Señor me dio a mí, le puede dar a cualquiera, y así como que menospreciamos a los demás. Entonces dice, cuidado, el que carece de entendimiento, ¿a quién es el que menosprecia al prójimo? Y después dice, más el del espíritu fiel lo guarda todo. Perdón, me salté el 13. El que anda en chisme descubre el secreto, más el del espíritu fiel lo guarda todo. ¿Cierto? ¿Y qué dice la palabra? El que refrena su boca, que refrena sus labios, refrena todo su ser. Amén. Entonces eso es lo que cuando dice, lo guarda todo. O sea, muchas veces debemos aprender a guardarnos. Quizás muchas veces vienen pensamientos sobre uno y uno dice, Señor, refrena mi boca. Amén. Señor, refrena, Señor, porque voy a hablar de un ungido. No voy a hablar de cualquiera, Señor, voy a hablar de un ungido. Voy a hablar de tu siervo, Señor, de tu sierva. Amén. Dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Entonces, ¿por qué podemos ver, cierto, que el Señor escogió a Moisés? Porque era un hombre sabio. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Entonces dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. ¿Y qué era lo que el Señor quería? No que el pueblo cayera. Por algo escogió a Moisés. Amén. Amén. Por algo le escogió a él. Porque cierto, era un hombre sabio, un hombre seguro, cierto, entendido las cosas del Señor, un hombre, dice, manso. ¿Y qué quiere decir un hombre manso? Un hombre que obedece órdenes. Una persona, cierto, que es moldeable, una persona... Por algo el Señor le escogió a él, po. Porque usted cree que el Señor iba a escoger a cualquier altivo. A cualquiera, si el Señor le iba a dar una orden y él se iba a poner a cuestionar a Dios, po. Le iba a decir, no, pues Señor, es que yo creo que el pueblo, está bien lo que tú dices, Señor, pero yo creo que el pueblo debería ir para allá mejor. No, po. Por algo el Señor escogió, cierto, a Moisés, porque dice, era un hombre humilde. Amén. Dice, era un hombre manso. Entonces el Señor le daba una dirección, le daba una orden y él la obedecía y él daba la orden al pueblo. Él decía lo que Jehová había hablado. Amén. Amén. Pero él no iba porque si Moisés no hubiera sido así, ¿cómo iba a guiar al pueblo? Por algo dice, ¿cierto? Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. El Señor no quería que el pueblo cayera. Amén. Amén. Santo sea el nombre del Señor, amén. Gloria a Dios, amén. Y él dice, Proverbios 16:27 dice, el hombre perverso cava en busca del mal y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta los mejores amigos. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Amén. Gloria a Dios, amén. Entonces, cierto, dice, el hombre perverso cava en busca de mal y en sus labios hay como llama de fuego. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces nuestros labios son como llamas de fuego. Una vez predicábamos, hermano, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero predicamos, cierto, parece que fue en el culto de mujeres, que es de esta lengua. Amén, no sé si se acuerdan. Que teníamos que tener cuidado con esta lengua porque podía encender, ¿cierto? Amén, podía encender, era un miembro chiquitito, amén, pero que encendía fuego. Amén. Entonces muchas veces, ¿cierto? Dice, en sus labios son como llamas de fuego, claro, porque la persona que habla, ¿cierto? Chisme, la persona que murmura,
¿qué es lo que hace? Dice, busca su mal. Amén. Dice, el hombre perverso levanta contienda. Amén. Y el chismoso aparta a los mejores amigos. O sea, ¿cuántas veces se ha visto, cierto, que iglesias son divididas? Iglesias, cierto, son destruidas por el chisme, por la murmuración. Amén. Por eso yo le digo a usted, esto tómelo como una enseñanza. Señor, esto no debe estar dentro de la iglesia. Amén. Señor, esto no debe estar dentro de la iglesia porque se va a terminar destruyendo. Porque dice, aleja a los mejores amigos, o sea, divide. Divide. Y en la iglesia nosotros no queremos, cierto, una iglesia que se divida. Al contrario, como una vez decía nuestro hermano Roque, nosotros debemos que sumar y multiplicar. Amén. 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 Nosotros tenemos que sumar y multiplicar, no podemos restar ni dividir. Amén. Amén. Entonces, hermano, cierto, cuidado. Porque dice, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Yo pensaba en esto, hermano, y decía, el otro día dábamos la palabra y decía, ¿somos sal para esta tierra? ¿Somos luz de este mundo? Entonces muchas veces cuando nosotros no somos ni sal ni luz de este mundo, dice, apartamos, o sea, somos, dice, el chismoso aparta a los mejores amigos. ¿Por qué? Porque dividimos, porque la gente se aparta, porque la gente al final, ¿quién va a querer estar, como decía el otro día, quién va a querer estar con usted si usted ni sala ni ilumina? ¿Cierto? Santo sea el nombre del Señor, amén. Gloria a Dios. Amén. Y el libro de Romanos, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice, una buena conciencia. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. ¿Por qué? El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Aleluya. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Amén. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está sobre aquellos que hacen el mal. Amén. Gloria a Dios. Entonces se da cuenta que acá podemos ver lo que le pasó a María y Aarón. Amén. Dice cierto, finalmente, o sea, aquí es una instrucción. Sed todos en un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. ¿Cierto? Debemos ser el cristiano, como hablábamos el otro día, personas que la gente vea que usted, ¿cierto? Que yo, tenemos algo diferente. Que la gente quiera estar con usted porque diga, esa persona tiene algo diferente. Esa persona, no sé, alguna gracia diferente veo en aquella persona que yo no entiendo porque el resto no la tiene. Pero si imagina fuéramos personas así súper amargas, que andamos enojados todo el día, que no saludamos a nadie, o que ni siquiera entre los mismos hermanos, porque acá habla de la congregación. Amén. Dice, fraternalmente, misericordiosos y amigables. Y después que dice, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredarais bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablan engaño. Mire, o sea, eso nomás. Refrene su lengua del mal y sus labios no hablan engaño. O sea, los mentirosos. ¿Cierto? Y refrene su lengua del mal. Cuando uno murmura, hermano, cuando uno habla, amén, de la otra persona, no está refrenando sus labios del mal. Amén. Y dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos. ¿Usted quiere ver días buenos? ¿Usted quiere ver días mejores? Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Refrenar la lengua, ¿cierto? Y no hablar engaños.
Dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está sobre aquellos que hacen mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mi hermano, hay que tener cuidado con esta lengua. Hay que tener cuidado con murmurar, ¿cierto?, de los hijos del Señor, de aquellos que el Señor, sobre todo, hermano, aquí habla claramente, de los que el Señor ha puesto por delante. Quizá usted va a decir, ay, la hermana está tirando un palo. La hermana está tirando un palo, no quiere que nadie hable. No, hermano, no estoy tirando ni un palo, sino que estoy enseñando esto que el Señor ha enseñado primeramente a mí, para mi vida, porque yo también tengo personas que el Señor ha puesto por delante mío. Yo también tengo personas, ¿cierto?, siervos del Señor, que el Señor los ha puesto por delante de uno, a quien uno debe sujetarse y obedecer las órdenes que el Señor les ha dado a ellos, ¿cierto? Yo también debo sujetarme, yo también debo obedecer, ¿cierto? También hay personas que llevan más tiempo en el Evangelio y que son siervos del Señor, y quizás no estoy yo bajo la cobertura de ellos, pero también son ungidos del Señor, pero también son siervos del Señor. También el Señor les ha escogido a ellos. Entonces también yo tengo que refrenar mi boca de llegar y decir, ¿me entienden? ¿Por qué? Bueno, ¿y por qué este tiene esto y yo no? Bueno, ¿y qué acaso el Señor a él nomás le va? Cuidado, porque puede caer lepra. Amén. Amén. ¿Cierto? Muchas veces, hermano, necesitamos, ¿cierto?, que el Señor, así, ¿cierto?, tomamos esa palabra, ¿cierto?, de Isaías. Necesitamos ese carbón ardiente en nuestros labios. Muchas veces necesitamos, ¿cierto?, que el Señor, ¿cierto?, venga con ese tizón, ¿cierto?, y queme nuestros labios. Porque nuestros labios de repente son muy presurosos a hablar, muy presurosos a cuestionar, ¿cierto?, muy presurosos a hablar lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos o lo que a nosotros nos parece. Amén. Pero acá, ¿cierto?, como hemos aprendido, no es lo que a nosotros nos parece. No es lo que nosotros creemos, lo que nosotros queremos, o lo que nosotros, ¿cierto?, nuestras costumbres de niñez, no es así. Sino que acá la palabra que vale es la palabra del Señor. Amén. No la palabra nuestra. No lo que yo creo, no lo que yo pienso, no lo que yo cuestiono. Sino que aquí, ¿cierto?, el que da la dirección es Dios. Amén. ¿Cierto? Dice la palabra del Señor, hermano, dice que ninguno menosprecie tu juventud. Y muchas veces yo misma he cuestionado esto y yo he dicho, pero Señor, ¿por qué nos llamaste tan joven al ministerio? Tan joven, porque pasa, hermano, que la gente de afuera lo ve a uno joven, ¿cierto?, y menosprecia. Porque dice, ¿qué van a saber esto, cabros chicos? ¿Cierto? Pero ¿qué pasa, hermano? Cuando uno dice, bueno, el Señor se le plació así, po. Entonces, o sea, uno dice, bueno, sea como María y Aarón, entonces pregúntele al Señor, po. Pregúntele usted al Señor. Así como preguntó María y Aarón. Pero cuando pregunte, tenga cuidado, porque puede caer lepra sobre su vida. Cuando usted se empieza a cuestionar a Dios, puede caer lepra sobre su vida. Y eso no quiere decir, hermano, que uno no tenga que aprender, porque nos falta, como decimos, nos falta mucha carrera por correr todavía, muchas cosas que pasar, y eso lo sabemos, ¿cierto? Sabemos que los siervos de Dios, ¿cierto?, pasan muchos procesos, muchas cosas. Nosotros estamos recién partiendo en esto, pero yo le digo, a lo mejor, por eso le decía, a lo mejor usted va a decir, está tirando un palo, hermana, pero esto no es solamente para nosotros, que estamos por delante, sino que esto es por hablar de cualquier hijo del Señor, hermano, no solamente por lo que están por delante. Pero acá tenemos un ejemplo, ¿cierto?, en la palabra, en el libro de Números, que estaban hablando del que estaba por delante, del que el Señor había escogido.
Entonces, mayor aún es el juicio. Mayor aún es el juicio que puede caer sobre mi vida, sobre su vida, cuando hablamos de a quien el Señor ha tomado, amén. A quien el Señor ha escogido con un propósito, ¿cierto? Pero de cualquiera de nosotros, porque todos somos hijos del Señor, todos somos siervos de Dios. A todos el Señor nos ha escogido y nos ha llamado para salvación. Amén. Amén. Entonces, cuidado cuando yo hablo, porque no estoy cuestionando al hermano, porque no estoy cuestionando, ¿cierto?, al siervo, sino que estoy cuestionando a Dios. Amén. Amén. Y el libro de Romanos 2 dice, 2 capítulo 5 dice: pero tú, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Amén. Entonces se dan cuenta, dice, nosotros por nuestro mal corazón muchas veces murmuramos. Por eso que, cierto que dice, al que refrena, cierto, esta boca refrena todo su ser, cierto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, nosotros por nuestro mal corazón, porque muchas veces, ¿qué hacemos? Hablamos y después decimos, ay Señor, perdónanos, y volvemos a hablar, ¿cierto? Y volvemos a murmurar, y después decimos, ay Señor, perdónanos, ay Señor, perdónanos, y después de nuevo lo mismo, y después de nuevo lo mismo. Pero dice, pero tú por tu duro corazón, porque no aprendemos. ¿Pero qué estamos haciendo? Acumulamos ira para el día de la ira. Porque cada palabra que sale de esta boca, hermano, va a tener que dar cuenta uno ante el Señor. Entonces uno tiene que tener cuidado. Amén. Por eso es que la palabra del Señor nos enseña que no debemos estar ociosos. Porque cuando uno está ocioso, uno empieza a hacer estas cosas. Cuando uno está ocioso, hermano, cuando uno no está, ¿cierto? Cuando uno se empieza a relajar en las cosas del Señor, empiezan a entrar estas cosas en uno. La murmuración, la contienda, los pleitos, las iras, las disensiones. ¿Cierto? Cuando habla la palabra del Señor y habla de las viudas, dice que se ponen ociosas. Y que habla de las mujeres que andan de casa en casa, murmurando. Por eso que no es bueno, ¿cierto?, que las mujeres anden de casa en casa, dice. Porque al final, ¿para qué se presta? Para la murmuración. ¿Por qué, cierto, se dijo la mujer calla en la congregación? ¿Por qué se dijo eso? Porque la mujer era murmuradora, porque la mujer hablaba, porque la mujer era chismosa, habladora. ¿Sí? Y desgraciadamente en estos tiempos no ha sido tan solo la mujer, porque dentro de la iglesia no es tan solo la mujer la chismosa, sino que los hombres también son chismosos, hermano. Amén. Entonces, porque no es un espíritu que se le... Esto no es, por decirlo, algo que solamente, sino que es un espíritu que viene a destruir. Afuera la gente dice, las mujeres, cuando uno ve a las vecinas y juntas conversando, dice, estas ya están pelando, ¿sí o no? ¿Quién no lo ha dicho? Pero cuando viene a la iglesia eso, hermano, eso es para destruir. Eso es para dividir. Entonces el enemigo no mira a mujer, hombre. No. De hecho, ¿sabe? Déjeme decirle una cosa. Cuando yo llegué al Evangelio, cuando yo llegué a los caminos del Señor, me tocó ver una persona muy murmuradora. Y que puedo decirle que fue la gran lucha que pasé, que podría haberme el enemigo sacado con eso. Y no fue una mujer, fue un hombre. Fue un hombre. Que hizo pasar una lucha fuerte porque murmuró, porque habló de mi esposo, porque el Señor le había escogido. El Señor, cuando llamó a mi esposo, hermano, no porque yo le diga, pero todo, o sea, él se entregó al Señor con todo, y en aquella persona entró esa envidia, y el Señor empezó a bendecirle, empezó el Señor a honrarle con púlpito, a honrarle con oración. Y claro, la persona que llevaba años empezó, ay, ¿por qué? ¿Y qué se cree este, cierto? Si viene recién llegando. ¿Y qué es lo que es? Alguien que dividía las iglesias, alguien que quería sacarnos de las cosas del Señor. Y precisamente, por decirle, era un hombre. Por eso le digo, claro, uno lo ve y dice, está
la palabra del Señor dice, la mujer calla en la congregación porque se tiene, sí, la mujer es más murmuradora, pero también, cuidado, porque también el hombre muchas veces murmura, habla. Amén, porque aquí lo podemos ver claramente, María y Aarón. Amén. Mujer y hombre murmuraron, se juntaron y murmuraron del siervo del Señor. Amén. Entonces cuidado, hermano, porque dice que acumulamos ira para el día de la ira. No es llegar y hablar de un ungido del Señor, no es llegar y hablar de los siervos del Señor. Y más aún, ¿cierto? Entre nosotros como hermanos, no debemos de hablar, ¿cierto? Entre nosotros, murmurar, ni cuestionar las cosas del Señor. Amén. Primero pedirle respuesta al Señor, primero decirle, Señor, ¿esto será tuyo, Señor? Porque muchas veces nosotros somos, ¿cierto? Decimos, pero es que yo no creo, como que queremos nosotros, ¿cierto? Nuestro pensamiento humano, ¿cierto? A ver, ¿cómo le digo? Queremos como sobreponerlo o pensar, es que yo no tengo esa costumbre, es que esto no es así. Pero muchas veces mejor aprendamos a callarnos y a decir, bueno, Señor, ya si tu hijo, Señor, quieres hacer así, pedirle, Señor, direcciónalo, Señor, tú guíalo, Señor. Pero ya no cuestionemos al Señor, amén, sino que oremos por aquellos que van por delante, amén. ¿Cierto? Para que el Señor sea el que los guíe, así como guió a Moisés, amén. Para que el Señor les dé la fuerza y para que no se turben, para que no, ¿cierto?, caigan. Porque, ¿cierto?, como hablábamos la otra vez, cuando caen, ¿cierto?, y los que están arriba, imagínense si no hubiera estado Moisés, po. Si hubiera caído Moisés, se cae todo el pueblo para abajo, por hermano. Si Moisés no los direcciona, era Jehová que los direccionaba, pero guiados por Moisés. Entonces imagínense no hubiera estado Moisés, ¿qué hubiera sido de ese pueblo? Todos rebeldes, todos porfiados. Por algo el Señor escogió a uno. ¿Cierto? Dice la Biblia, eran todos contumaces, porfiados así, pero llevados su idea, pero al máximo. Para allá, verde, no rojo. Amarillo, no celeste. Así era ese pueblo rebelde. Amén. Y así somos nosotros muchas veces. Los que van por delante nos dicen rojo y nosotros decimos, sí, pero igual se vería más bonito café, ¿eh? ¿Cuántas veces somos así? El que está por delante dice, hermano, para allá, sí, pero igual podría. Y a lo mejor uno no le dice nada, pero aquí usted se da cuenta y dice, ¿por qué ellos no lo dijeron, cierto, a Moisés? Sino que lo dijeron calladito. ¿Pero qué se encargó el Señor? De revelarle a Moisés, de decir, Moisés, ven, ¿cierto? Aarón y María, ven. Los juntó a los tres y les puso lo que habían hecho en contra de él. Entonces, ¿por qué? Porque como yo hablaba una vez, ¿cierto?, en una clase de mujeres, el Señor se encarga de revelar a sus hijos. Cuando yo hablaba, ¿cierto?, la palabra del Señor, ¿cierto?, de Ananías y Zafira, ¿cierto?, cuando el Espíritu Santo le habló a Pedro, sí, apenas él los vio, él ya sabía, sin que ellos confesaron el pecado que había hecho, el Espíritu Santo se encargó de revelar que ellos habían pecado, que ellos querían robar, ¿cierto?, la parte que le correspondía al Señor, que ellos querían engañar al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor se encarga, hermano. Entonces hay que tener cuidado. Amén. Porque así como le estaba contando eso, ¿cierto?, que pasó cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, el Señor se encargó. Amén. El Señor se encargó. Sí, amén. Y uno de la nada, el Señor se encargó de subir, de que nosotros supiéramos. Y el Señor ahí, después quedó en las manos del Señor, ¿no? Y el Señor trajo juicio sobre la persona, hermano. Y uno lo vio con sus ojos. Entonces, yo le digo, es una enseñanza para mi vida, es una enseñanza para usted y es una enseñanza para la iglesia. Amén. ¿Cierto? Cuidado con la murmuración, porque puede traer juicio sobre su vida. Amén. Como hablábamos, ¿cierto? El que murmura, ¿cierto?, al final trae fuego de sus labios. Y cuando uno tiene fuego, nosotros el fuego que queremos es el fuego de Dios. Amén. Nosotros no queremos ese fuego que destruye. Amén. ¿Cierto? Nosotros queremos ese fuego que prende, ese fuego, ¿cierto?, que es derramado por la presencia, por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Ese fuego que prende,
Amén. ¿Cierto? Nosotros queremos el fuego que consume el pecado, Amén. pero no el fuego que consume, ¿cierto?, a los hermanos, que consume la iglesia, que divide, que arruina. Ese fuego nosotros no queremos. Amén. Entonces, cuidado cuando dice ahí, y es como fuego que sale de sus labios. La persona murmurar es como fuego, porque lo que dice lo destruye, lo quema, lo apaga, lo pone feo, ¿cierto? Cuando hay fuego en los pastizales, después, ¿cómo queda el pasto? Feo, po. Amén. ¿Cierto? Después eso queda todo ahí feo, quemado, no sirve para nada. ¿Cierto? Amén. Entonces, cuidado, ¿cierto? Cuando estos labios muchas veces se habla, usted, como decíamos, tiene que ser sal y luz de este mundo. Amén. Si usted es sal y luz de este mundo, va a atraer a las personas. Dice que debemos ser, ¿cierto?, amigables. Dice que debemos de tener amor el uno por el otro. Amén. No levantarnos en pleito, en ira, en contienda, en divisiones entre nosotros. Amén. Y menos contra los ungidos del Señor. Amén. Y menos contra los que el Señor ha escogido. Amén. 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 Que el Señor le bendiga, hermano. Esta ha sido la palabra que el Señor ha ministrado en mi vida. Amén. Yo espero que le haya bendecido. Como dice Amén. mi esposo, quizás no fue una palabra que a lo mejor lo sentí gritar todo el rato. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! Pero como le dije al principio, fue una enseñanza, hermano. Amén. Y es una gran enseñanza. Aleluya. Quizás no gritamos todo el rato, quizás, ¿cierto?, no estuvimos todo el rato, gloria a Dios, amén, aleluya. Pero es una verdad, hermano. Es una verdad que debemos de tener mucho cuidado con que esto entre a la iglesia, con que esto entre a nuestras vidas, contra el juicio de Dios hacia nuestras vidas. Muchas veces acarreamos nosotros mismos ese juicio. No entendemos por qué nos pasan cosas. Muchas veces decimos, pero ¿por qué me pasó esto? Ahí está la respuesta. De repente es necesario nosotros hacer una, como se dice cuando se retrocede el cassette, ¿cómo se dice? Rebobina. ¿Eso? Rebobina, de repente, claro, pues de repente nosotros vamos avanzando, y decimos, ¿por qué nos pasó esto? Y queremos seguir avanzando, pero de repente hagamos, ¿cierto?, una vuelta para atrás y decimos, esto hice, por eso